siempre a nuestro público asistente y por supuesto que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días en sus casas. Señora, les ruego muchísima atención. Hoy creo que por primera vez vamos a hablar de uno de los cánceres más agresivos que existen y que lamentablemente afecta generalmente a los más pequeños. Por favor, no se mueva porque hoy le enseñaremos cómo reconocer los síntomas de alarma del cáncer de huesos en los niños. Ese es nuestro tema del día. Amigos, y para ello nos acompaña un médico especialista en el tema. Él es el doctor Juan Carlos Pardo, jefe del Departamento de Ortopedia Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Hola. Bienvenido, doctor. Le agradezco muchísimo que esté acompañándonos hoy día, porque como lo acabábamos de comentar, probablemente es la primera vez que se trata esta entidad como para llegar a la gente y que nos entienda que es algo que existe y que sucede en niños, en jóvenes. Exacto, creo que revisando la historia, creo que es la primera vez que en un medio masivo, de difusión masiva de información, se brinda una experiencia, una información en relación a una enfermedad rara, pero muy difícil y con el agravante que afecta principalmente a niños y adolescentes, ¿no? Perfecto. Doctor, tenemos una animación para entender el esqueleto humano. Acompáñenos, por favor. Muchísimas gracias. Podemos ir hablando, en este caso sí. Tenemos una vértebra, nuestro eje central. Así es, en el esqueleto humano hay alrededor de 206 huesos, hay de diferentes formas, huesos chatos, huesos largos, huesos planos. Esta enfermedad que nos toca hoy es una enfermedad que tiene cierta predilección por los huesos largos, en la zona cerca de la rodilla o el hombro, y en realidad eso genera una serie de sintomatología y una serie de molestias en los pacientes, en los niños, ¿no? Perfecto. Doctor, vamos a conocer en un esqueleto real los huesos del cuerpo. Los 206 huesos hemos dicho. Eso es lo que hay. Y acá tenemos un esqueleto, que es lo que usamos los estudiantes de medicina para aprender en realidad. Y acá es donde aprendemos muchísimo. Y tenemos un esqueleto articulado, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quisiera que nos diga cuáles serían las zonas de predilección de este cáncer tan agresivo. Las zonas de predilección tienen relación con la sintomatología. Por un efecto, por un hecho del aparato circulatorio dentro del hueso, los tumores en los niños se presentan con mayor frecuencia alrededor de la rodilla y el hombro, vale decir, en el fémur distal, la parte distal del muslo. Perdón, vamos a colocar acá como un signo de que acá podría aparecer. Doctor, tengo entendido que suponiendo, esta es una línea de crecimiento, justamente, ¿no es cierto? Es una zona donde el hueso crece, hay una especie de crecimiento acelerado, mucha replicación, mucha multiplicación de las células del hueso, de manera que los pacientes, niños, adolescentes van creciendo, y esto sucede en todas las partes del cuerpo. En estos huesos que mencionamos, en el fémur, en la tibia, en el húmero, sucede con más velocidad, con más, es más acelerado, ¿no? Y en el húmero, que estamos hablando del brazo, lo voy a colocar en este lado, puede acercarse al hombro, ¿no es ciertamente. cierto? De ahí deducimos que las principales molestias que presentan nuestros pacientes se generan, se inician alrededor de la rodilla o el hombro, ¿no? De acuerdo. Doctor, tenemos acá una gráfica de un hueso bueno, perdón, es en pantalla, una gráfica de un hueso bueno y un hueso que podría estar con cáncer. Adelante, señor director. Esto es un hueso largo, un fémur, que como hemos dicho tiene acá su línea de crecimiento, un cartílago que va replicándose porque los huesos comienzan a crecer así. Así es. Pero además hay un hueso con cáncer, que es lo que vamos a ver enseguida. Adelante. En la zona de mayor replicación, en la zona de mayor metabolismo, en la zona de mayor circulación, ahí se genera el cáncer. Una de las células muta, se transforma y comienza a replicarse, a reproducirse de manera caótica, produciendo un hueso de mala calidad. Claro. Y un hueso que a la larga crece y adquiere una serie de propiedades para diseminarse, entre otras cosas, de manera que se genera el tumor y las molestias del paciente, ¿no? Tenemos una persona muy especial para nosotros porque la verdad es que lo hemos conocido en el programa y además en actividades extra programa, y es un tipazo. Pedro Pablo de Vinatea, él es deportista, bienvenido, venga por acá. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Bien.
Hola, Pedro. Eduardo, ¿cómo estás? Pero Pablo, dos cositas primero que quería decir, que vamos a ir viendo porque fuiste un paciente que tuvo un cuadro similar al que estamos hablando. Y después de mucho sufrir, incluso de tener que dejar el colegio, hacer un viaje largo, ¿a qué edad fue que comenzó todo este martirio, entre comillas, porque como lo has llevado, ha dejado de ser un martirio? Bueno, a los 14 años es que me diagnosticaron. Justamente los escuché hablando de las molestias. Efectivamente tuve algunas molestias muy parecidas a las que ustedes han mencionado. Yo estaba entrenando bádminton y me empezó a doler justo por debajo de la rodilla. Y bueno, a raíz de... Seguiste jugando, por seguí supuesto. Jugando, claro. Pero al segundo día ya me llamó un poco más la atención porque no era un dolor ni muscular ni de los que normalmente un deportista siente o en general se siente. Era más un hincón o algo así. Es así que al siguiente día ya me voy al tópico, el tópico me derivan a la clínica y tenía síntomas bastante particulares que me llevaron un poco, o llevaron al doctor a sospechar que yo tenía algo un poco importante, algo mayor exactamente. ¿Cuáles eran estos síntomas? ¿Nos puede comentar, por favor? Sí, bueno, la pierna a la altura de la pantorrilla se me había hinchado, primer síntoma. Segundo, y el que me sorprendió más fue el de los dedos del pie. Yo movía los dedos del pie y bajaban, pero los tiraba como para arriba y no subían. Y eso ya me llamó bastante la atención. No sé ahí hay como una invasión neurológica, doctor, Ciertamente, un compromiso neurológico. Puede haber una invasión. Las molestias tienen más o menos un orden. Primero, aquellos niños que comienzan a cojear sin una causa traumática, comienzan a presentar dolor inexplicable, a veces en la noche, a veces todo el día. Y después comienzan a tener aumento de volumen y comienzan a notar cambios en el movimiento, que no pueden hacer ciertos movimientos, otros sí, aquellos no. Y aparece por último el tumor, ¿no? La masa tumoral. La masa. Ahora, esto genera ciertas síntomas evidentes, y acá tenemos, por ejemplo, en pantalla, si nos permite, por favor, dolor intenso luego de hacer ejercicios, exactamente lo que te pasó a ti, ¿no es cierto? Y un dolor interno, es un dolor que sí lo he podido tratar de explicar. Dice, no me duele el músculo, no me duele donde me toco, me duele adentro. ¿Es así? Sí, parecía un hincón, pero no hincón en la piel, sino interno, ¿no? Interno, como un hincón interno. Hinchazón, enrojecimiento en la zona del dolor. ¿Te pasó? Sí. No fue muy evidente cuando me lo diagnosticaron, pero una vez que en el tópico me hacen estirar las dos piernas, ahí sí me di cuenta que efectivamente una estaba más ancha que la otra, pero a simple vista no era tan evidente. Tan evidente. Otra, por favor, adelante, vamos a ver. Coger inexplicable. Eso, doctor, también es importante, sí, porque uno en mecanismo de protección debe ser, ¿no? Y es una de las molestias más frecuentes también, ¿no? El niño, sin explicación alguna, el profesor llama a la casa, nota que el niño está cojeando, sube escaleras dificultosamente, y es así que comienzan a aparecer una serie de síntomas de manera consecutiva, ¿no? Perfecto. Tenemos una más, me parece, adelante. Bulto sospechoso en zona de dolor, que puede ser cualquier cosa. No estamos diciendo, por cierto, que todas estas personas que tengan estos síntomas es que tienen cáncer. Es todo, es lo menos frecuente, doctor. Eso es cierto, sin ánimo de alarmar a la población y sin ánimo de exaltar las cosas. Lo que sí pretendemos es que la gente tome conciencia de que hay señales, ¿no? Y estas señales en los niños, como estamos mencionando, de la cojera, el dolor, la inflamación, a uno le tiene que llamar la atención y tenemos que hacerle caso a los niños. Muchas veces los padres, doctor, los niños se quejan de dolor, nosotros no le hacemos caso. Es el crecimiento, dice. Y asumimos que es dolor de crecimiento y muchas veces es otra cosa, ¿no? De acuerdo. Una más tenemos, por favor, adelante. Y sí, fracturas repentinas, que esto ya viene a ser fracturas patológicas. Acá hay que aclarar dos cositas. Existen dos tipos de tumores en los huesos. Uno propio del hueso, que es lo que estamos viendo, pero existen otro tipo de tumores que vienen a ser tumores secundarios a otros cánceres, doctor. Ciertamente, los tumores que nacen en las células del hueso se llaman tumores primarios del hueso, ¿no? A ellos son los sarcomas. En el caso de Pedro Pablo ha tenido un osteosarcoma, que es el sarcoma de hueso más frecuente, pero también hay aquellos tumores del hueso que no nacen dentro del hueso, nacen en otros órganos a distancia y que a través de la sangre o del sistema linfático se anidan, se enquistan en el hueso y ahí se desarrollan, ¿no? De acuerdo. Sí, acompáñeme por favor por acá. Doctor, sí, disculpe, cambio de cancha.
Doctor, lo que pasa es que vamos a tratar de graficar lo que hemos visto en nuestra imagen. Nuestros huesos se van perdiendo y se van recuperando constantemente y eso tiene que estar en equilibrio. Entonces nosotros tenemos acá una zona del hueso que puede ser cercano justamente a la cadera y comienza a perderse hueso. Se pierde hueso, normalmente lo que se hace, el cuerpo tiene su masilla propia, que vienen a ser lo que se conoce como osteoblastos, ¿no es cierto?, que reparan esto. En algún momento estas células de reparación cambian. Eso es lo que quería preguntarle. Cambian, mutan y en realidad adquieren una serie de cambios. Las células, por ejemplo, pierden su capacidad de morir, adquieren la propiedad de replicarse indefinidamente, de reproducirse indefinidamente, adquieren la capacidad de generar su propio alimento, sus propias arterias y otras más, ¿no? Y otras más. Y finalmente es que acá esto, que fue una reconstrucción propia del cuerpo, se comienza a convertir en un tumor. En un tumor que ciertamente es un hueso, pero es un hueso de mala calidad, es un osteoide defectuoso y de ahí la tendencia de los tumores óseos a fracturarse. Ok, lo tenemos clarísimo, pero Pablo, yo quisiera por favor aprovechar dos cositas. Sé que pronto está viajando para un campeonato especial. Coméntanos un poquito, por favor. Efectivamente, este domingo me estoy yendo al Campeonato Mundial de Parabadminton. Es mi tercer campeonato mundial. Por primera vez el Perú se ha representado no solo por un jugador, sino ya por un equipo. Este es con la consecuencia de un trabajo que se empezó con la federación hace un año y que obviamente ahora ya somos una selección. Somos una selección y me cuentas que la mayoría de personas que conforman esta selección han tenido lo mismo prácticamente. Mira, esa es una coincidencia espectacular que tengo yo con estos dos amigos. O sea, en el equipo de Parabadminton hay 6 categorías de todos los tipos de discapacidad física, pero las 2 personas que me están acompañando son justamente de mi categoría y los 3 hemos tenido un osteosarcoma y los 3 tenemos, una amputación, o sea, la misma discapacidad. Uno de ellos llegó a tener metástasis, se recuperó y el otro todavía está luchándola, ¿no? Qué bueno. La verdad es que estamos impresionados como siempre por esas ganas de acá de salir a pesar de, y como estás haciendo una vida absolutamente normal, incluso mucho mejor que la vida que pueden hacer personas que nunca han tenido nada. Por eso te ruego un mensaje de fe, de esperanza, de optimismo para esos muchachos jóvenes que pueden estar pasando lo mismo que tú pasaste. Bueno, para todos los que pasaron o están pasando, mejor dicho, por lo que yo pasé en su momento, es muy importante mantener el optimismo, el buen ánimo, para todos ellos, que la familia esté cerca, que los amigos estén cerca, toda esa parte anímica, yo creo que en mi caso en particular me ayudó mucho a enfrentar todas estas peleas, ¿no? Todos estos ciclos de quimioterapia, todos estos bajones de ánimo físico, la pérdida de peso que yo tuve fue espectacular y para todo eso sí se necesita mucho apoyo y repetir lo que hace un rato dijeron, el tema de la prevención. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos chicos que pasaron por lo mismo que yo y sus papás o tíos me contactaron y la mayoría de los casos en los que no termina bien es porque hay una detección muy tarde. Yo he visto chicos que recién estaban yendo a la clínica y tenían no una hinchazón que casi no se notaba como la que yo te conté, sino una mucho más fuerte, más impactante. Entonces es también detección precoz. Para los padres es una llamada de atención, ¿no? Que hay que estar ahí. Sí, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas desde hace un tiempo, varios años, está exponenciando mucho lo que es la parte preventiva, ¿no? En la mayoría de hospitales generales existen unidades oncológicas y las mismas tienen unidades de prevención. En el instituto tenemos la línea preventiva, el 620-3333, y aquellos pacientes que tengan dudas o que tengan la desdicha de tener un familiar con algún tumor, en este caso osteosarcoma o sarcomas óseos, no duden en llamar a esa línea, ¿no? Doctor, les agradecemos muchísimo, Pedro Pablo, como siempre, también a ti, muchísima suerte en tu campeonato, que ganes, que nos traigas una medalla. A usted, doctor, maestro.